Hola, buenas tardes. Mi nombre es Polanca Sepúlveda y hoy voy a hacer un comentario reflexivo sobre el diálogo intertextual e intermedial del texto La Bella y la Bestia y la película Belle. La Bella y la Bestia fue creada por Jean-Marie Laprince de Beaumont. Cuenta la historia de Bella, hija de un rico mercader, que tras la amenaza de muerte de la bestia contra él, Bella decide enfrentar a esta con tal salvar a su padre. Este texto aparece en el año 1756 y es la que inspira las más famosas versiones cinematográficas de La Bella y la Bestia. A lo largo de esta historia se dan a conocer diversos elementos del contexto histórico-social de la época del texto, por ejemplo, el lenguaje que se emplea en este texto. Es decir, el lenguaje inserto en este texto es más representativo para mediados de los siglos XVIII, en donde se usaba el término mercader, duque o conde. Bueno, por otro lado tenemos Belle. Es una película creada por el director de cine japonés Mamoru Osada. Se trata de un estudiante de 17 años que tras perder a su madre cae en una depresión o tristeza en un tiempo prolongado. Tras toda esta tristeza y dolor que por volver a empezar, este estudiante se crea un usuario en una plataforma virtual llamada You. Aquí Belle se volvió reconocida por su cabello y su hermosa voz. A lo largo de la historia conoce a Bestia, un personaje aterrador con unos cuernos largos y un cuerpo peludo. Belle y Bestia van formando una amistad, o más bien un lazo sentimental. Esta película fue creada en el año 2021, por lo cual hay diversos elementos característicos de esta época. Por ejemplo, tenemos una tecnología y una realidad virtual muy avanzada que afecta tanto la vida cotidiana como la identidad personal de cada personaje. También tenemos el lenguaje que emplea cada personaje reflejándolo a la época que está presente. Es decir, estas palabras son más actuales en el siglo XXI. Bueno, ahora vamos a identificar 3 elementos de continuidad entre los textos y la película, integrando también el horizonte de expectativa y una visión de mundo. En primer lugar, tenemos la belleza interior de los personajes. Es un tema que se toca en ambas obras, haciendo una reflexión sobre los valores, el corazón noble y la bondad de cada personaje. En la época del estreno del texto La Bella y la Bestia se valoraba a una persona virtuosa, modesta y generosa, sobre todo en las mujeres. Esto es lo que se ve reflejado en el personaje de Bella. Y bueno, la película Belle, como ya sabemos, es de un contexto histórico más actual del 2021, en donde también se toca la belleza interior o el cambio de identidad de los personajes, ya que Suso, en este caso Belle en el mundo virtual de You, vive una vida doble, en el mundo real y en el virtual. Esto le da a conocer y averiguar cada uno de sus diferentes aspectos de su personalidad, cambiando de una persona más fría y que siempre rechazaba las invitaciones de cenar junto a su padre por una persona más alegre, en donde entiende cómo ser ella misma, sintiéndose bien consigo misma, dando y recibiendo ayuda. En segundo lugar, tenemos el amor y el sentimiento de conexión. En ambas obras se toca el tema de amor y la conexión como un elemento significativo de estos textos y la película. En La Bella y la Bestia, la época en la que se encontraba, se conoce un amor más romántico, de mano e influenciados por la gentileza y la virtud de cada persona en el cuento. Entonces, en La Bella y la Bestia el amor se representa de manera más fuerte, como sentimiento que va más allá de lo que la apariencia física de los personajes, poniendo como objetivo los sentimientos de cada uno de los personajes y el vínculo emocional, desarrollando también una conexión respetuosa, afecto y comprensión de sus sentimientos a pesar de todas las circunstancias pasadas entre los protagonistas. La película Belle refleja el amor de igual manera que el de La Bella y la Bestia, pero este lo muestra a través de la amistad, la bondad y la amabilidad de Belle. En la película también podemos ver cómo actúa la conexión a través del mundo virtual, dejándonos en claro que en la actualidad el ser humano es capaz de establecer conexiones con usuarios de Internet, desafiando estas barreras físicas y sociales de este mundo. Por último, tenemos la igualdad de los personajes, tanto física como de personalidad. Por ejemplo, la Bella es de igual manera de cómo se describe en el texto de Jane, y Bella es igual de delicada en ambas obras, mencionando también que a ambas protagonistas les gusta
cantar la música y ser amable y bondadosa. En la época que está inserto el texto de La Bella y la Bestia, existían muchas diferencias de género, existiendo también expectativas sociales y estereotipos de estos géneros, de cómo se debe de ver la mujer, cómo debe de comportarse y qué es lo que tiene que hacer en el hogar la mujer. Esto es algo que influyó en el desarrollo y creación de este personaje principal, haciéndole acorde a su época. Bueno, y mientras tanto, Belle rompe con estos estereotipos de género siendo una mujer quien salva a 2 niños de la tortura de su padre, quedando Belle como la heroína de esta obra. A pesar de tener estos elementos de similitud entre ambas obras, también hay elementos de diferencia, los cuales son el ambiente, espacio y tiempo en el que se inserta cada obra. La Bella y la Bestia se sitúa mediante el siglo XVIII, siendo su entorno más fantástico y tradicional en la época. En esta época se ve que existían los mercaderes, los condes, los castillos, etc. Y también se ve que el transporte es el caballo. Esto es algo muy característico de esa época. De esta manera podemos saber cómo está ambientado el texto. Por otro lado, tenemos la película Belle, la cual se sitúa en un contexto más actual y tecnológico, en donde hay características actuales como la realidad virtual, la conexión por internet, filtros y cambio de aspecto dentro de una aplicación, etc. Seguimos con la trama de la obra y la relación de los personajes como una relación diferente en estas 2 obras. La trama de la película Belle es diferente a la de Bella y la Bestia, por factores culturales e históricos. En esta película hay temas como la conexión y la formación de amistad a través de un mundo virtual o de redes sociales en sí. También la identidad digital y la autenticidad en la aplicación. También nos enfrentamos a diferentes relaciones de los personajes de Suzu, que es Belle en You, y la Bestia, caracterizado no por un amor romántico, como el de La Bella y la Bestia, sino un amor de amistad y conexión con la bestia, siendo esta bestia un niño reprimido y golpeado por su padre y no un príncipe como en el texto. Y bueno, el texto tiene otra trama con distintos temas. Por ejemplo, hay lecciones sobre la belleza interior, la bondad y el amor verdadero que trasciende las apariencias de cada persona o individuo. Por último está el diferente vocabulario de estas obras. En La Bella y la Bestia podemos encontrar conceptos como mercader, condes, entre otros. También podemos encontrar una característica que nos da a conocer o especular de la fecha de desarrollo de este texto, en donde nos dice que el mercader tiene 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Y por qué digo que es característico de una época en particular? Bueno, si bien se conoce que hace años atrás las familias eran bastante numerosas, es porque los hijos eran para sacar beneficio en los campos, en las fábricas, en las casas, cuidar de su hermano y por último también cuidar a sus padres cuando estos ya eran mayores. En la película Belle también podemos encontrar estas relaciones teniendo en cuenta que Suzu, Belle, era hija única en la película, algo también característico de la actualidad. También hay un vocabulario más actual, por ejemplo, realidad virtual, haters, internet, etc. Y por último, también hay características visuales y auditivas que hacen tener una esencia más actualizada, como por ejemplo el equipo de Suzu y su amiga para conectarse a You, los celulares y también los efectos de esta película cuando Belle canta en el mundo virtual con cambios de traje hecho por su amiga con una inteligencia artificial. En conclusión, podemos notar que a pesar de que tengan ciertas similitudes, al hacer un análisis podemos observar tanto el contexto histórico, social y cultural, hace que tengan diferencias radicales según sus respectivas épocas. Por ejemplo, viéndolas en el lenguaje de cada una, la trama, el comportamiento de los personajes, el tiempo y el espacio de las diferentes obras. Y bueno, con esto termino mi presentación sobre un comentario reflexivo sobre el diálogo intertextual e intermedial de estas 2 obras. Espero me hayan entendido.